¿Qué harías si salvaras la vida de un niño y ese niño se convirtiera en el mayor monstruo que hayas conocido? Así comienza la tragedia de Monster, una obra maestra del manga y el anime creada por Naoki Urasawa. En el centro de esta historia hay una figura fascinante y perturbadora, Johann Liebert, un joven rubio de aspecto impecable, ojos claros y piel casi translúcida. Viste siempre con discreción, un cuello alto negro y un abrigo oscuro. Su sonrisa es amable y su voz educada, la clase de chico que cualquier madre querría invitar a su casa. Pero detrás de esa fachada se esconde un vacío insondable, una mente capaz de manipular y destruir vidas sin parpadear. La serie nos presenta a Kenzo Tenma, un neurocirujano brillante que trabaja en Alemania a finales de los años 80. Un día, Tenma se enfrenta a una decisión moral: operar de emergencia al alcalde de Düsseldorf o salvar al joven Johann Liebert, que llega al hospital con una bala en la cabeza acompañado de su hermana gemela, Anna. Tenma, guiado por su ética médica, elige salvar al niño. La consecuencia de ese acto es que el alcalde muere. Tenma pierde su posición y da vida al monstruo que años después provocará una cadena de asesinatos y tragedias. Monster no solo es un thriller policíaco, es un estudio de la culpa, el destino y la dualidad del bien y el mal. Para entender la oscuridad de Johann, debemos retroceder a su origen. Johann y Anna nacieron como parte de un proyecto secreto liderado por Franz Bonaparte, un aristócrata obsesionado con crear seres humanos superiores. Su madre, al descubrir la naturaleza del experimento, trató de huir, pero el padre de los gemelos fue ejecutado y ella fue capturada. Los niños acabaron en entornos opresivos como Kinderheim 511, un orfanato donde se experimentaba con el condicionamiento psicológico y la anulación de la identidad. Allí, Johann desarrolló una capacidad extraordinaria para leer y manipular a las personas, pero también sufrió un trauma profundo que alimentó su vacío. Hay un elemento metafórico que atraviesa toda la historia y que es clave para comprender a Johann, el cuento ilustrado El monstruo sin nombre. Érase una vez un monstruo que no tenía nombre. Deseaba con todas sus fuerzas tener uno propio, así que decidió dividirse en dos y salir al mundo en busca de un nombre. Cada mitad se acercaba a diferentes personas, un herrero, un zapatero, un cazador, y les ofrecía su fuerza a cambio de su nombre. Tentados por la promesa de poder, aceptaban. El monstruo se introducía en ellos, los devoraba desde dentro y, una vez saciado, seguía siendo un monstruo sin nombre. Este relato simboliza perfectamente la existencia de Johann, un ser que adopta identidades ajenas, destruye a quienes confían en él y, a pesar de todo, permanece vacío. A primera vista, Johann es la cortesía personificada. Sus modales impecables y su sonrisa sincera le permiten ganar la confianza de prácticamente cualquiera. Esta máscara de amabilidad es su arma más poderosa. Sin embargo, su verdadera naturaleza se revela en sus acciones y en su forma de pensar. Es enormemente inteligente, calculador y manipulador. Disfruta sembrando el caos y contempla la vida humana como algo de poco valor. En una de sus reflexiones, afirma que lo único que es igual para todos es la muerte. Esta visión nihilista le impulsa a poner a prueba constantemente los límites morales de quienes le rodean. Rara vez mata con sus propias manos, prefiere susurrar al oído de sus víctimas, empujarlas al abismo y ver cómo se destruyen a sí mismas y a otros. Su verdadero placer reside en demostrar que cualquier persona, bajo la presión adecuada, puede convertirse en monstruo. El paralelismo con el cuento se hace evidente en su modus operandi. Como el monstruo sin nombre, Johann se presenta ante los demás como alguien que puede darles poder o salvación. A un niño solitario, le ofrece amistad a cambio de su inocencia; a un militar resentido, le brinda la oportunidad de vengarse; a personas vulnerables, les da un propósito que acabe consumiéndoles. Cuando obtiene lo que quiere, desaparece, dejando tras de sí solo destrucción. Y al igual que el monstruo del cuento, que tras devorar a Otto el herrero o al zapatero Hans vuelve a sentirse vacío y sin nombre, Johann jamás parece encontrar satisfacción, siempre está en busca de algo que ni él mismo comprende. Su personalidad se define también por la apatía ante el sufrimiento ajeno. La vida le parece un experimento. Al considerar que quienes sobreviven son elegidos para traer el caos al mundo, se sitúa por encima del bien y del mal. Sin embargo, hay una contradicción interesante. Johann muestra un cariño ambiguo hacia su hermana Anna, también conocida como Nina.
Es el único vínculo emocional que parece tener, aunque incluso intenta deshacerse de ella para borrar su propio pasado. Esta ambivalencia añade complejidad al personaje y plantea la pregunta de si realmente está vacío o simplemente teme reconocer su humanidad. El impacto de Johan en los demás personajes es devastador. Kenzo Tenma, atormentado por haber salvado a quien se convirtió en asesino, dedica su vida a detenerlo, cuestionándose si es responsable de las víctimas que caen en el camino. Tenma es el contrapunto moral de Johan, un hombre que cree en el valor de cada vida y que se resiste a perder su humanidad, incluso frente a la tentación de matar al monstruo que él mismo salvó. Anna, por su parte, lucha por recuperar sus recuerdos y su identidad, intentando romper el lazo que la une a su hermano. El inspector Lunge, un detective obsesivo, persigue a Johan buscando la lógica detrás de su maldad. Wolfgang Grimme, otro superviviente de Kinderein, demuestra que es posible sobreponerse al trauma y decidir no convertirse en monstruo. Cada uno refleja una forma distinta de enfrentarse a la sombra de Johan. ¿Por qué Johan se considera un villano tan perfecto? En primer lugar, porque encarna el miedo universal a la maldad que no tiene origen claro. No es un monstruo grotesco ni un tirano carismático, es alguien que podría pasar desapercibido en cualquier calle. Su habilidad para influir en la mente de otros y su aparente falta de motivación lo convierten en un enigma. Además, su personaje obliga al espectador a mirarse a sí mismo. ¿Seríamos capaces de resistir sus susurros? ¿Cuántas de nuestras decisiones están realmente libres de influencias externas? Urasawa construye a Johan como un espejo en el que se refleja la parte más oscura de la condición humana. Hacia el final de la obra, se sugiere que Johan anhela la muerte, quizá como única forma de nombrarse a sí mismo. La escena del clímax, en la que Tenma tiene la oportunidad de dispararle, es uno de los momentos más tensos del anime. El monstruo, después de todo, no quiere ser salvado. Quiere arrastrar consigo a quienes lo rodean a ese vacío sin nombre. Sin embargo, la serie se niega a ofrecer respuestas fáciles. Johan no es un demonio sobrenatural, es producto de un experimento, de una infancia rota y de su propia voluntad. Eso hace que su figura sea aún más perturbadora. En conclusión, Johan Liebert es el asterisco monstruo sin nombre asterisco porque representa aquello que no podemos o no queremos nombrar, el vacío, la ausencia de identidad, la maldad sin razón aparente. Su apariencia amable y su sonrisa apenas contenida nos recuerdan que el horror puede esconderse tras un rostro bello. El cuento del monstruo que devora nombres funciona como advertencia y metáfora de cómo podemos perder nuestra esencia persiguiendo poder o reconocimiento. La tragedia de Monster Asterisco nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual, el peso de las decisiones y la pregunta eterna, ¿nace un monstruo o se hace? Si esta historia te ha hecho pensar, te invito a compartir tus opiniones en los comentarios. ¿Qué parte de Johan te resultó más perturbadora? ¿Crees que hay redención posible para alguien como él? No olvides darle a me gusta si disfrutas del análisis de personajes complejos y suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la ficción.